Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del lugar y la radio en la que nos estén escuchando. Nos encontramos en nuestro programa número 217 de la Alerta Educativa. Hemos completado ya, vamos en camino a la 8ª temporada a poder realizarla. Y hoy día, bueno, tenemos un programa bastante ad hoc, considerando justamente que estas semanas estamos celebrando un nuevo aniversario patrio. Sabemos bien que no es el aniversario patrio en todo caso, sabemos que es la conmemoración de la primera junta, pero normalmente se tiende a identificar con la independencia de Chile. Y por supuesto, otro hito también que es muy terrible, pero también no podemos olvidar, que es el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973, que también es un episodio para conmemorar y para recordar. Por este motivo es que hoy día el programa va a estar dedicado justamente a dialogar sobre una temática que ha adquirido muchísima relevancia en los últimos tiempos. Nos referimos exactamente al tema del patrimonio, que incluso ha llegado a instaurarse un día al año para poder conmemorar dicha temática, para poder relevar la importancia patrimonial que tiene la construcción de ciertos edificios o ciertos sectores o ciertos sitios que tratan de valorar esta memoria que se encontraría acá en Chile y que se encontraría en otras partes, por supuesto. Para poder conversar sobre estos temas, tenemos una compañera, amiga, ya larga tradición, ¿cierto?, de relaciones con nosotros. Tenemos a la compañera Cecilia Muñoz. Ella es socióloga de formación y antropóloga de formación. Sí, te invertí los títulos, Cecilia. Es antropóloga de formación y actualmente está estudiando el doctorado justamente en el tema de sociología. Ahí estaba el tema de la relación con la sociología. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes, bienvenida a Alerta Educativa. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de Alerta Educativa. Sí, saludamos también a Álvaro Carreño, que se encuentra hoy día en los controles. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, decía que hoy día queremos conversar justamente sobre el patrimonio, un tema que la verdad es que ha ido despuntando en las últimas décadas especialmente. Históricamente yo recuerdo cuando niño no era un tema el del patrimonio, no era una discusión, y pienso justamente que hay una cantidad de elementos que constituyen esta discusión con respecto a qué es el patrimonio. De hecho, uno cuando hace referencia al concepto, inevitablemente una parte de la sociedad tiende a considerar con cierta suspicacia lo que significa el abordaje del patrimonio. Pues aparece atravesado por referencias patriarcales, o sea, el mismo concepto de patri, ¿no? Citando a este candidato que la semana pasada nos hablaba del matrimonio que tenía que ver con las madres y por lo tanto con el nacimiento. Bueno, también el patrimonio tiene que ver con la paternidad o con el padre y por lo tanto con lo que le pertenece al padre. En ese sentido, ya el concepto, ¿cierto?, nos da referencias un tanto críticas, pero también económico-sociales. Parece que lo que se valora como patrimonio es siempre la memoria y los recuerdos de ciertos grupos sociales en desmedro de otros. Por supuesto, sabemos que esto no es tan cierto y eso vamos a conversar en el programa, y por eso también es que tenemos de invitada justamente a nuestra compañera Cecilia. Para ingresar en el tema, Cecilia, ¿qué podemos entender bajo el concepto de patrimonio? ¿Qué es esto que llamamos patrimonio? Interesante pregunta, porque el concepto justamente con todo este desarrollo de las últimas décadas que ha tenido, hay que decirlo que en Chile el concepto se está instalando, ¿verdad?, en los últimos, digamos, 20 años con fuerza. Pero ¿por qué? Porque justamente hemos sido un país en que se nos despojó de nuestro desarrollo patrimonial, por así decirlo. Hay que decir que Chile es el único país que no tiene, por ejemplo, escuelas taller financiadas por el Estado. Las escuelas taller son instituciones en todos los países de Latinoamérica que se preocupan de preservar, ¿verdad?, básicamente el patrimonio material. Entonces, han habido una serie de prácticas, ¿verdad?, sobre todo después de la dictadura o durante la dictadura, que tendieron como a anular un poco este concepto, a invisibilizarlo en Chile.
Entonces, claro, y también lo que tú dices, esta suspicacia probablemente se desprende mucho de la elitización, ¿verdad?, del concepto, entendiendo que el Estado siempre nos hizo entender el patrimonio desde lo monumental, ¿verdad?, desde lo que la historia oficial nos hacía entender por lo que debía preservarse, los héroes, ¿verdad?, las estatuas, cosas que realmente no tienen mucho sentido finalmente para las personas, ¿verdad? También vemos como el mundo privado también ha hecho del patrimonio también un gran negocio, ¿verdad?, a través de lo que podemos ver la turistificación a nivel mundial, ¿verdad? Para mí quizás el ejemplo más claro de eso es lo que sucede en mi querido México, ¿verdad?, en la Riviera Maya, por ejemplo, donde uno puede ver un resort al lado del otro, cuál de todos con mayor escenografía, ¿verdad?, patrimonial, y obviamente la gente que vive ahí completamente anulada, invisibilizada, y un patrimonio completamente de cartón, ¿verdad? O sea, una escenografía, ¿cuál pueblo del oeste, ¿verdad? Entonces, yo básicamente me he interesado en justamente a tratar de explorar el concepto de patrimonio desde el trabajo que han hecho las personas, ¿verdad?, las comunidades en la ciudad. Yo me dedico a estudiar básicamente personas en la ciudad y las cosas que hacen en ella. Y el tema del patrimonio es interesante porque últimamente el tema se ha relevado gracias a la acción de comunidades movilizadas, ¿verdad? Yo me he dedicado a estudiar el último tiempo defensas territoriales, ¿verdad? Entonces quizá ahí uno puede entender, dependiendo de la práctica patrimonial, entender el concepto de patrimonio que hay detrás de eso, ¿verdad? Entonces, si vemos las prácticas patrimoniales del Estado, podemos desprender un concepto de patrimonio bastante más monumental, ¿verdad?, más rígido, más tradicional, bastante más anquilosado en una historia oficial que no le hace mucho sentido a la gente. Si vemos las prácticas patrimoniales de los privados, también podemos desprender un concepto de patrimonio, ¿verdad?, bastante más mercantilizado, cruzado por la oferta y la demanda, ¿verdad?, de un turismo patrimonial. Pero si vemos las prácticas patrimoniales de las personas, también podemos desprender ahí conceptos de patrimonio que no es uno. Ahí uno se da cuenta que hay una explosión de identidades, de memoria. Y ahí yo básicamente me he tratado de dar cuenta que el patrimonio, para cuando la gente defiende un territorio, básicamente, que es lo que yo he estudiado, ¿verdad?, o cuando instala un sitio de memoria, que también es otro tema muy interesante, que no lo he estudiado a cabalidad, pero también me doy cuenta cuando la gente se moviliza por preservar un sitio de memoria, por ejemplo. Claro, lo que hay ahí es en el fondo una lucha por afectos, ¿verdad? Hay también una defensa de un entorno social y ambiental también. Cuando uno ve defensas territoriales, uno ve que está defendiendo un territorio que tiene que ver con los vínculos sociales, pero también con un entorno ambiental. Y con ambiental estamos hablando desde lo geográfico, desde lo material, ¿verdad? Todo lo que involucra la variable ambiental, que es muy, muy importante. Entonces, el entender el patrimonio como justamente esta vinculación entre lo social y lo ambiental, yo siento que es sumamente interesante, entender que la gente está inserta en un contexto, ¿verdad?, y eso es lo que a la gente la mueve, ¿verdad? En el fondo son los vínculos sociales, los afectos que están insertos en este entorno. Y eso es lo que yo he visto, que las defensas territoriales es lo que a la gente la motiva a movilizarse, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar sobre eso porque además tú eres partícipe de la defensa de territorios en Santiago, uh-huh, y también dentro del Centro Cultural Manuel Rojas también han hecho un trabajo de recuperación. Eso lo vamos a dejar para el último bloque y vamos a retomar esa temática. De todas maneras, vuelvo sobre un tema que tú en alguna medida dejaste señalado. ¿Existirían en ese sentido un patrimonio material y un patrimonio inmaterial que estaría dado justamente por las prácticas culturales, por la forma en la cual la gente se relaciona? Y todo esto estaría articulado en torno a unas relaciones de afecto, unas relaciones que configuran las prácticas simbólicas en las cuales nosotros nos relacionamos con el espacio. Y en ese sentido, bueno, siendo la mayoría de la gente que no es de clase alta, se entiende poco que justamente estos lugares que se han patrimonializado son los espacios que están más vinculados a la élite. ¿Cómo explicas eso? Siendo que, insisto, la mayoría de la gente no tenemos esa relación con estos espacios. ¿En cuál están pensando específicamente? Por ejemplo, pienso en lugares como el mismo barrio República,
Talca, ¿no? Que una serie de palacios ahí que tienen, por supuesto, un valor patrimonial innegable, como es el centro dedicado justamente al Museo Salvador Allende, el Museo de Solidaridad, también con toda la historia que hay detrás de ese museo, o con lo que fue la ex escuela de economía, que actualmente está en manos de la Universidad de los Lagos, que es la que tiene ahí su sede, y que también es un palacio que alguna vez funcionó como facultad de economía de la Universidad de Chile y posteriormente como centro de tortura. Y en ese sentido estos lugares son los que además la gente visita fundamentalmente cuando es el Día del Patrimonio. ¿Cómo entendemos eso, siendo que, por ejemplo, lugares como la Victoria, como la Legua, también son lugares patrimoniales, o como lo que pueden ser el mismo barrio Matucana, ¿no? Que es un barrio tremendamente rico en sus prácticas culturales, en sus formas de ser? La misma Violeta Parra dice, bueno, me gustaría volver a Matucana con San Pablo cuando es que está cantando en Europa, ¿no? Exacto, sí, yo creo que justamente parte del aprendizaje que hemos estado haciendo todos, los que nos interesa el tema y la misma gente que se está como involucrando en la temática del patrimonio, es justamente cómo hacemos que otros se sensibilicen, ¿verdad?, en lo que a nosotros nos importa, ¿verdad? Porque aquí en el fondo es lo que es valioso para mí o para mis compañeros. Muchos queremos que eso sea parte, ¿verdad?, de la educación, ¿verdad?, de la educación social de todos nosotros. Pero también hay patrimonios que también son bastante más herméticos, podríamos decir. Muchos de los patrimonios más identitarios, más de territorios cerrados, estoy pensando, por ejemplo, en lo que significa ser leguino, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. En lo que significa, donde hay tener una adscripción a la historia, un origen, ser parte de, es muy importante y no cualquier persona puede llegar y entrar a ese patrimonio simbólico y material, ¿verdad? Uh-huh. Son como, entonces son como procesos, yo voy viendo que son como... al parecer, como cada comunidad cuida a su manera su patrimonio y lo protege, ¿verdad? Y claro, también hay otros que estamos por un poco más una vía más de esto, de abrirlo, de expandirlo y de hacer que el patrimonio justamente baje de este podio de élite, de pensar que el patrimonio son las casas, los palacios, ¿verdad? O un montón de casas viejas, o pensar que el patrimonio tiene que ver con justamente una materialidad específica. Aquí, en el fondo, el patrimonio es la valoración que la gente hace de esa materialidad o de esos afectos, de esos vínculos. Si a la gente le importa, es por algo, ¿verdad? Y entonces hay que indagar ¿por qué es importante esa casa en la esquina? ¿Por qué es importante? Entonces ahí, claro, uno se empieza a desplegar que probablemente hay mucho patrimonio que no es oficial, ¿verdad? Pero probablemente cuántos almacenes de barrio, cuántos reparadoras de calzado, ¿verdad? Talleres de bicicleta que constituyen patrimonios barriales o locales que la gente claramente los valora. No están oficializados, pero claramente para la gente son importantes. Entonces, hay una cosa bien relevante, porque cuando el ciudadano se mete a construir el concepto de patrimonio, comienza a decirle a la institucionalidad, aquí no es solamente materialidad, sino también son modos de vida. Y eso es lo interesante. Bueno, vamos a retomar ese tema. Además, te quiero preguntar en el segundo bloque, por supuesto, esta relación también de la ciudadanía con el Estado, que no es menor, porque finalmente quien logra establecer el hecho de que un lugar sea declarado patrimonial es el Estado. Por lo tanto, también ahí hay una pugna. Como sabemos bien, desde Gramsci en adelante, el Estado no es un espacio neutro, es un espacio en pugna. Así que vamos a retomar esas temáticas en el segundo bloque. Como hoy día estamos hablando de patrimonio, como es la temática justamente, y vamos a ir avanzando hacia el tema de la educación, vamos a dedicar hoy día las canciones a recuperar esa memoria que este año es bastante importante para Chile en muchos aspectos. Vamos a partir con lo primero, cantándole una especial canción a Violeta Parra, que cumple justamente 100 años este año y que por lo tanto también nos ha recordado. Con esta canción que se llama Tango para Violeta, que del grupo Entre Tango.
retornamos a nuestro segundo bloque y aprovechamos de saludar a las radios que nos retransmiten semana a semana. Estamos en proceso de actualización de todas maneras de las radios. Vamos a saludar a las que tenemos en nuestra lista. La radio Antú de Achupayas, ahí en la quinta región. La radio Galáctica de San Antonio, también en la quinta región, en el litoral central. La radio Juan Gómez Milla, donde jugamos de local y encontramos grabando este programa. La radio del Mar online. La radio Voz de Paine, aquí en la zona sur de Santiago. La radio Conciencia de Rosario. La radio Voz de Chile, que también se transmite por vía online. La radio Itigüe en San Carlos, octava región, donde, bueno, ahora estos días debe estar las longanizas, ¿cierto?, produciéndose maravillosas. La radio la radio Placeres de la quinta región, donde partimos este programa. Les mandamos un tremendo cariño, un tremendo saludo, abrazo a los amigos y amigas de ahí de Valparaíso, con los cuales hemos compartido desde que empezó el programa. A la radio Manque, también en la sexta región, aquí en Rancagua y alrededores. La radio Enrique Torres, también en la zona sur de aquí de Santiago. La radio Hijo del Salitre. La radio Villa Olímpica, aquí a un par de pasos de este campus Juan Gómez Milla. La radio Ex Alta Tensión, ahí en San Bernardo. La agencia de noticias Medio a Medio. Y las radios que nos transmiten en la Argentina, Radio Sur, Radio La Caterva y Radio Presente, ahí en el Buenos Aires, en la capital de la provincia de la República Argentina. Bueno, estábamos conversando con la compañera Cecilia Muñoz acerca del tema del patrimonio y, bueno, quedó una pregunta pendiente que aprovecho justamente de relacionarla, ¿no? Veíamos de que el principal actor, el principal productor del tema de lo que es el patrimonio, el reconocimiento a lo patrimonial, es justamente el Estado. Y conversábamos de que era un espacio, una zona de disputa, y en ese sentido uno podría decir que, si bien han habido avances importantes, el mismo reconocimiento del barrio Yungay, por ejemplo, fue hecho por los vecinos en conflicto justamente con las políticas estatales que no estaban preocupados por salvaguardarlo, o actualmente en la zona de Mata Sur, que también tuvo un impacto muy grande en algún momento por el efecto de la construcción de estas mega moles, de esto que se ha llamado últimamente los guetos verticales. A mí me gusta más llamarlo las mediaguas del neoliberalismo, ¿cierto? Que se parecen más a eso que a estas nuevas formas de vivienda. Y ahí hay un patrimonio también histórico que es popular, que es de la gente que llegaba aquí a Santiago, y fue justamente la gente del barrio la que se organizó para defenderlo. ¿Cómo podemos entender esta relación entre memoria, Estado y patrimonio desde tu perspectiva, desde lo que tú has investigado, Cecilia? Sí, es bien interesante porque justamente todas las acciones ciudadanas, ¿verdad?, han tendido un poco a enrostrarle al Estado permanentemente el olvido en el que han tenido a sus conjuntos habitacionales, ¿verdad? Y en el fondo, por pensar, estoy pensando en todos los conjuntos que se han declarado, por ejemplo, zona típica en Santiago, que son los casos que yo he estado trabajando. Y claro, ya ahí uno se da cuenta que en esta acción de enrostrarle al Estado el olvido, también las comunidades han tomado como estrategia el único instrumento legal que en el fondo tienen, que es solicitar la protección patrimonial, ¿verdad? Entonces, en el fondo, y aparte que esto se ha ido replicando, los barrios que han tenido defensas desde sus comunidades se han articulado con otros barrios, ¿verdad? Y hoy existe, por ejemplo, la asociación, ¿verdad?, de barrios y zonas patrimoniales de Chile, que es uno de las redes que se integran, ¿verdad? Entonces uno se va dando cuenta que en el fondo se ha ido replicando la solicitud de zona típica, por ejemplo. Las comunidades se han dado cuenta que es el único instrumento que tienen finalmente para resguardar sus territorios, ¿verdad? Que es lo que también, o la solicitud de monumento nacional, que es lo que sucedió con la Villa San Luis, ¿verdad? Entonces, en el fondo la ciudadanía ha estado en esta pugna de enrostrar y a la vez solicitar la protección al mismo agente, ¿verdad? Es complejo porque también eso también ha obligado al Estado también a avanzar en la discusión. Y si bien también las comunidades participamos en lo que ahora es la ley, ¿verdad?, la ley del nuevo Ministerio de las Artes, ¿verdad?, las culturas y el patrimonio, ¿verdad?, el que exista también esa nueva instancia, ahí hay mucho trabajo de las comunidades, de las organizaciones que participaron en la elaboración de esa nueva institucionalidad, porque justamente el Estado tuvo que darse cuenta que quedó estrecha su institucionalidad para entender. Yo he estado ahora viendo cómo va a funcionar el ministerio. Yo soy una de las principales, tengo alguna esperanza de que pueda realmente articular, ¿verdad?, todos los esfuerzos de protección,
porque aquí realmente esto es David contra Goliat, ¿verdad? O sea, el afán de las inmobiliarias, ¿verdad? Es diario, ¿verdad? Pero cada vez también se suman más comunidades que están alertas, que están despertando, podríamos decir, que se dan cuenta que si lo hizo la comunidad del lado, el barrio del lado, lo pueden hacer ellos. Y eso ha generado un poco bajar sentir que no es tan imposible, ¿verdad?, proteger los territorios. Y a nivel nacional son muchas las comunidades que están en este momento activas. Justamente se involucra a veces mucho el tema ambiental, ¿verdad? Lo podemos ver en Chiloé, lo podemos ver en mucho en el norte, ¿verdad? La Higuera. La gente justamente empieza a articularse porque se dan cuenta que comparten una valoración que los une, les da arraigo, que les da sentido a sus vidas, ¿verdad? Entonces es interesante esto como, claro, es una pugna constante, como tú dices, el Estado ahí está al medio, y a la ciudadanía no le ha quedado más que extender hasta el límite todos los instrumentos legales, ¿verdad? Pero son claramente instrumentos que son insuficientes hasta el día de hoy. Pero bueno, con lo que se ha tenido, la ciudadanía los ha usado y lo ha usado hasta el límite. Dos preguntas en este contexto que se me ocurren justamente en lo que hemos ido conversando. Para que te nombren una zona como zona de desarrollo patrimonial o que tenga un cierto grado de protección, ¿qué características debe cumplir? Porque a lo mejor algunos auditores o auditoras que se encuentran en sectores de pronto se dan cuenta que su barrio está siendo amenazado justamente por esta estrategia inmobiliaria y dicen, bueno, y a lo mejor nosotros estamos arriba de un sector que tiene un carácter patrimonial. Pienso en mis abuelos, la gente a lo mejor dice que llegaron aquí, que hicieron una toma. ¿Qué se hace en estos contextos? Mira, para el proceso de solicitud de zona típica, de alguna forma es como bien abierto desde el Consejo de Monumentos Nacionales, porque en el fondo como que le da la oportunidad a la comunidad de que exponga los valores urbanos que ellos consideran ese territorio, esa unidad tiene, ¿verdad? Entonces es interesante porque yo me he dedicado, por ejemplo, a comparar los diferentes expedientes técnicos. La comunidad en ese sentido tiene que elaborar un expediente técnico y presentarlo ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Es un expediente que claramente puede presentar niveles de dificultad para ciertas comunidades, pero ahí, claro, ahí ha entrado mucho la labor de profesionales comprometidos con los territorios, con las comunidades que han prestado sus servicios, generalmente arquitectos, ¿verdad?, gente de investigadores sociales, que arman este expediente junto con la comunidad. Pero yo me he podido dar cuenta, hay de diferentes tipos, ¿verdad? Hay expedientes, uno los puede ver en su elaboración comunitario, que tienen fotos de las familias, tienen las firmas de cada uno, ¿verdad? Uno ve que en ese expediente hay hubo un trabajo, ¿verdad?, colectivo, interesante. También hay otros expedientes que son mucho más arquitectónicos, ¿verdad?, mucho más técnicos en ese sentido, que también ponen en valor, ¿verdad?, los valores, también funcionan en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, el expediente, que es un expediente precioso, que bueno, después se transformó en libro, que lo hizo Rodrigo Gertosio, ¿verdad?, en Villafrey. Que uno podría decir un expediente, es casi un objeto de arte, ¿verdad? Es un objeto precioso ese expediente. Entonces, si uno se da cuenta, los diferentes expedientes en el fondo es una apuesta que hace la comunidad por mostrar sus valores. Entonces, en ese sentido es bien abierto. El Consejo de Monumentos da la posibilidad, ¿verdad? Ese expediente se presenta... Creo que antes existía la posibilidad que la comunidad lo presentara solo una vez en la vida y no pudiera, creo que eso se retiró, ¿verdad? Porque en el fondo eso se lleva a evaluación y después el Consejo de Monumentos Nacionales llama a la comunidad a que haga una exposición oral frente a una comisión, generalmente otorga 15, 20 minutos, ¿verdad? Donde hay que hacer una síntesis y eso después se lleva a votación y es un proceso que cualquier comunidad puede acceder. Claramente pueden haber dificultades técnicas, pero yo siento que ya a esta altura de articulación que quizás de las diferentes iniciativas no va a faltar personal técnico que esté dispuesto a trabajar en los expedientes técnicos. Así que yo invito a las comunidades que quieran profundizar y trabajar sus expedientes, que se articulen con otros barrios que quizás ya lo han hecho,
generalmente esas experiencias se pueden replicar, se pueden compartir. Las iniciativas patrimoniales tienden a ser muy solidarias entre ellas, por lo tanto, es cosa de acercarse y ver cómo se hizo, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, mandamos un saludo también a la gente de la Universidad Central, ahí, ¿no? Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje, donde está José Solís, Marco Valencia, grandes Alfonso amigos, Raposo, grandes claro, amigos y compañeros, la Beatriz también, que han construido justamente una alianza, un diálogo con las comunidades y han ayudado a esto, por ejemplo, en la Villa Frey, donde es que también participaron. Vemos justamente que ha surgido una nueva corriente, una nueva línea de investigadores sociales, de arquitectos, con una muchísimo más sensibilidad con respecto a estas temáticas. Pero a pesar de todo, parece que la tendencia fuera la contraria, ¿no? La tendencia fuera a la hiperprivatización, fuera una tendencia hacia un capitalismo absolutamente desregulado en términos neoliberales, donde es que el suelo urbano es visto como un bien ilimitado. Incluso un colega allá de la Universidad de Santiago, el arquitecto, me decía el otro día que, hablando con otro arquitecto, él le decía, oye, pero, ¿cómo se llama? Mira los edificios estos, él estaba a favor de estos edificios, estos verticales, diciendo que había aumentado el suelo urbano, porque claro, donde cabía antes 200 metros cuadrados, ahora tenías 20 pisos para arriba de 200 metros cuadrados, o sea, era 20 veces la cantidad. ¿Ves tú un avance o ves un retroceso en estos términos, en este conflicto, en esta lucha por el suelo, por la defensa del patrimonio? Yo siento que estamos ahí, pues, estamos en la batalla está siendo día a día en el fondo. Es interesante porque, por ejemplo, el mundo ya inmobiliario, después de que, por ejemplo, en el caso del Centro de Santiago, después que con la renovación urbana, ¿verdad?, se demolieron casi todo lo que pudieron, ¿verdad?, para levantar estos edificios. Después que se dieron cuenta que no habían generado más población, ni habían reactivado los barrios, ahora se suben al carro patrimonial, ¿verdad? Y todos sus proyectos inmobiliarios, por ejemplo, uno los puede ver en el barrio Yungay, en Santiago, patrimonial, ven a vivir al barrio Yungay, ¿verdad? Entonces es impresionante cómo esta vuelta carnero, siempre en virtud de la rentabilización que pueden hacer en cualquier contexto, ¿verdad? Entonces, claro, ahora se suben al carro patrimonial, están tratando de rentabilizar edificios, tienen ahora como tienen normativa de hasta 5 pisos, ¿verdad? Son edificios hasta lo que puedan hacer. Pero uno ahí también ve cómo está tan activa la alianza público-privada también. Entonces, por ejemplo, yo en el caso de nosotros, la defensa del barrio Portales, del parque Portales, perdón, que es una lucha que se ha estado dando hace hartos años. ¿Por qué? Porque ahí es la Municipalidad de Santiago, con un financiamiento del Banco Interamericano, ¿verdad?, de Desarrollo, que básicamente lo que bajo el programa, se llama Programa de Recuperación de Barrios Emblemáticos, creo que se llama, básicamente es una boulevarización considerando todo el eje Matucana 100, ¿verdad? Biblioteca de Santiago. La idea es que se haga un giro por el Parque Portales, ¿verdad? Instalar restaurantes, estacionamientos subterráneos. Y eso es una estrategia claramente que está en la nariz de los vecinos también. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sido bien interesante porque también todas estas comisiones técnicas que convocan a los vecinos a reuniones donde básicamente esperan que la gente firme una lista y valide sus reuniones. Se han dado cuenta que los vecinos ya no es tan el vecino, ¿verdad?, ignorante, ¿verdad?, o desinformado o sin opinión. Porque justamente eso es lo que nosotros nos enfrentábamos al inicio, cuando íbamos a las primeras reuniones técnicas, nos decían, pero ¿qué saben ustedes si ustedes son vecinos? ¿Qué saben de patrimonio? ¿Qué saben de patrimonio ustedes si son vecinos? Entonces ahora justamente cada vez los vecinos están más informados, los vecinos están llevando especialistas a las mesas, ¿verdad? Y es un escenario que yo creo que estas mesas público-privadas no se lo esperaban. Y eso es interesante, porque la gente se está preparando, se está educando, está despertando, está alertando. Si no sabe de un tema, convoca especialistas que se paren de igual a igual en una mesa técnica, que es donde se decide finalmente el destino de muchos territorios.
Entonces la pelea está ahí, se está dando. Vamos a volver sobre ese mismo tema. El tercer bloque justamente es qué idea de memoria se encuentra detrás de esto. Pero antes de eso, bueno, vamos a hacer otro saludo. Creo que este año además ha pasado bastante desapercibido que en el mes de agosto se cumplieron 50 años del inicio de la reforma universitaria. Un proceso histórico, por supuesto, que no empezó el año 67, empieza el año 1918 por lo menos con el Grito de Córdoba en Argentina, donde es que por primera vez estudiantes universitarios se lanzan a la disputa con respecto al concepto de universidad y a plantearse el hecho de la relación entre el mundo del trabajo, el mundo de los obreros y las universidades también. Así que justamente para poder homenajear este evento que acá nos recuerda siempre esa imagen, ¿cierto?, de la Universidad Católica con el diario, con el cartel que decía "El Mercurio miente", por ejemplo, y justamente pensando en eso, vamos a poner esta canción de Víctor Jara que se llama Mobile Oil Special en la versión del grupo chileno Gómez Grande. Latinoamericanos se tomaron de las manos, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín. A momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. sí, pues queremos revolución y queremos que las universidades del Estado vuelvan a ser universidades del Estado. Esta semana salió un informe de la OCDE que decía que las universidades públicas en Chile eran las segundas más caras de Latinoamérica, de la OCDE. Una cuestión francamente impresentable.
Y también, bueno, ya que estamos en este tema, recordar ese hito donde es que en realidad nosotros pudimos pensar una universidad distinta. Estamos a propósito del tema del patrimonio. Bueno, Cecilia, vamos a entrar en el tema que también es muy relevante para los efectos de este programa que está enfocado en el tema de la educación. Y primero la pregunta es, bueno, ¿qué presente y qué futuro se configura a partir de la memoria que el patrimonio, que así como está entendido hoy día en Chile, pretende conservar? ¿Qué presente hoy, por ejemplo, uno podría decir, va a ser algún día una imagen del patrimonio? ¿Es posible anticipar eso? Y también qué futuro, ¿no? Porque lo que uno dice, bueno, si estamos conservando algo es porque queremos que algún día nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan decir, esto es lo que mis abuelos, mis bisabuelos hicieron por mí también. ¿Cómo entendemos lo que es nuestro hoy, nuestro presente, pero que algún día va a ser pasado? Sí, es bonito como el juego de valoración finalmente, el que se puede hacer, porque a mí, por ejemplo, me ha causado mucha impresión el caso de la Villa San Luis. Siento que ahí tenemos, justamente a partir de los mismos foros, de los diarios, ¿verdad? La discusión que se dio a nivel del ciudadano común y corriente, ¿verdad? Para mucha gente eso era un montón de edificios, ¿verdad? Feos, ¿verdad? En medio de Sanhattan, ¿verdad? De todo este barrio financiero. ¿Qué hacen ahí? Mostrando lo peor de ¿verdad? O de una época, o incluso de una arquitectura para muchos, esa construcción, ¿verdad? Tan fea, tan tosca. Yo siento que ese ejercicio de patrimonialización, yo creo que ha sido quizás uno de los más lindos que se ha hecho últimamente. O sea, a mí me llega a emocionar, en el sentido de lo que va a provocar, siento yo, a futuro, ¿verdad? O sea, tener la Villa San Luis en medio del barrio financiero Santiago, yo lo encuentro, te juro, que es fabuloso. Sí, bueno, fabuloso. Para la gente que no lo sabe, la Villa San Luis fue desarrollada justamente en el contexto de la Corporación de Mejoramiento Urbano y dentro de ese proyecto, que era mucho más pequeño que lo que las construcciones que hacía la Corvi, la idea era justamente recuperar zonas que tenían un alto valor económico en términos del uso de suelo para llevar y poder permitir que accediera gente que no necesariamente tenía los recursos para hacerlo, y construyéndolo además bajo lo que era la arquitectura modernista, que fue muy fuerte en los gobiernos de Allende y en el gobierno de Eduardo Frei. Hay una continuidad ahí justamente entre los dos gobiernos respecto al desarrollo urbano, el desarrollo patrimonial de la ciudad, y que pensaba la ciudad como una cosa integrada. La Villa San Luis tenía lugares interiores que permitían la comunicación de los habitantes, estaba pensado en zona comercial diferenciada de la zona habitacional, tenía una belleza estética, un concepto muy corbuseriano también, que precioso, es muy hermoso. Claro. Bueno, Miguel Launer ahí... eso es lo que uno proyecta, o sea, probablemente ahí va a haber un lindo museo de la ciudad que va a ser completamente interesante para todos nuestros niños, estos jóvenes, ¿verdad? Museo de la Ciudad Miguel Launer probablemente, apuesto que se va a llamar, ¿verdad? Aunque está vivo, afortunadamente todavía, don Miguel. Siento que ese tipo de ejercicios, ¿verdad?, de memoria son súper interesantes. Yo en ese sentido, por ejemplo, siento que lo que se ha hecho con los sitios de memoria en términos educativos, ¿verdad?, ha sido potente. O sea, por lo menos mis hijas las han llevado ya 2 o 3 veces al Museo de la Memoria, que es algo que era impensado hace generaciones anteriores, y entender que la memoria se empieza a integrar a los contenidos obviamente curriculares, pero básicamente en la formación social de nuestra gente. Eso es muy interesante. Eso de ejemplo de lo que ha sucedido ahora me llama la atención. Pero igual es interesante analizar que el concepto de patrimonio y de memoria nunca son tan rígidos, ¿verdad? No, son sumamente a veces muy porosos, ¿verdad? Con mucha flexibilidad. Entonces las cosas que pueden importar ahora no necesariamente van a importar después, ¿verdad? O lo que ahora nos parece invisible puede cobrar relevancia en un tiempo más, ¿verdad? Y eso es lo bonito del juego de valoración, ¿verdad? El cómo se van contraponiendo justamente estas visiones de la ciudad, de lo que significa el construir entornos urbanos, el construir vida social, el hacer vida en espacios sociales, ¿verdad? Eso va tomando sentido en la gente, y eso se va como, a mí me da la idea que se va como aglomerando, ¿verdad? Unidades de sentido en las personas,
Y es lo que yo siento que en el fondo la memoria, el patrimonio es bastante más cotidiano de lo que uno podría pensar, ¿verdad? Hay una frase que a mí me agrada mucho, que bueno, muchos dicen el patrimonio está en la gente, es verdad, el patrimonio son las personas, son las comunidades, es verdad, sí, es verdad. El patrimonio creo que cada vez se está alejando más de una materialidad vacía y se está, por el otro lado, se está llenando de sentido y se está armando siempre como en un concepto propio de quizás de cada comunidad, cada territorio. Y en el fondo es como un concepto que podemos amoldar, ¿verdad? Y eso es lo interesante del concepto de patrimonio. Lo que yo entiendo por patrimonio no tiene por qué ser lo mismo que entiende otras personas. Y ahí está el juego y el debate urbano finalmente. O sea, la Villa San Luis en medio de Santiago financiero, díganme si no genera una reflexión. O sea, yo creo que a cualquier persona quizá, si uno se pone a pensar en eso, genera una reflexión, ¿verdad? Eso para mí es lo interesante, la memoria en función de la educación. Siento que uno tiene que educarse en virtud de la memoria, ¿verdad? Tiene que ser parte de lo que nos configura como personas, ¿verdad? Sí, bueno, y en ese contexto, vamos a retomarlo después en el cuarto bloque, pero ¿qué se puede hacer para que las nuevas generaciones justamente valoren esta memoria, valoren este patrimonio? ¿Qué crees tú que...? Yo creo que va por la valoración de tu entorno social y insisto, y ambiental. La gente cuando tiene arraigo o tiene un nivel de compromiso potente con el lugar donde vive, con sus vecinos, con sus vínculos, con su historia, con su memoria, esas personas están construyendo una sociedad distinta. Yo siento que tiene que ver con la valoración de su entorno, parte por ahí. Ajá. Me acuerdo a propósito de lo que tú dices, cuando es que justamente nosotros en algún momento en recuperación comunitaria nos tomamos la primera escuela de adultos que hubo acá en Chile porque veíamos cómo era saqueada con la anuencia justamente de la municipalidad. Las llaves estaban en manos de gente que participaba de la municipalidad de Santiago y las maderas estaban apiladas para poder llevárselas. Eran maderas centenarias, había sido construido justamente por el presidente Balmaceda, que había dado la instrucción para la educación para adultos, y veíamos que ese patrimonio estaba siendo saqueado directamente y para venderlo finalmente de madera de madera de abandono. O sea, exacto. Es una cosa muy desgarradora en algún sentido la relación que también existe desde los propios municipios también y desde a veces de los propios vecinos también, claro, que no generan o no establecen esta valoración de sus entornos, pero hay otros vecinos que quizás les empiezan a decir, los empiezan a invitar, los empiezan a sensibilizar y funciona así, funciona a veces. Bueno, vamos a volver sobre ese tema en el cuarto y último bloque. Vamos a la última canción y ahora sí la vamos a dedicar también a otro hito que este año cumple 50 años, que es la reforma agraria. Y para poder hacer eso, justamente vamos a poner otra canción de Víctor Jara, que nos pena este año también por todo lo que ha significado, bueno, el 11 de septiembre. Esta canción está cantada por el gran cantante peruano Lucho Barrios y es la versión, el cover justamente de Lucho Barrios para la canción Lo único que tengo de Víctor Jara. Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra, y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.
más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar? Cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Bien, retornamos a nuestro cuarto y último bloque. Hemos estado conversando con respecto a diferentes aristas del tema del patrimonio, la relación con la memoria, la construcción del Estado. Y una de las cosas que nos ha ido quedando pendiente es el impacto que tiene el reconocimiento patrimonial justamente en los habitantes. ¿Cómo ves en este contexto? Porque uno podría decir que hay dos líneas, ¿no? Una que tiene que ver con la gentrificación, la llegada de nuevos habitantes y que altera en forma importantísima las prácticas que tienen los propios vecinos, que por ejemplo se instalan panaderías nuevas, se instalan que vienen con otro tipo de productos, o como se llama, o productos que son de otro nivel económico, etcétera. Y muchas veces eso es resentido por los propios vecinos que participan del barrio, pero también desde otra perspectiva es el reconocimiento como zona patrimonial los hace sentir orgullo. ¿Cómo ves esta doble dimensión? Sí, yo creo que incluso hay como una tercera arista también. Claro, lo de los intentos de gentrificación son como ya a esta altura casi naturales, ¿verdad? Claro. Como que vienen de la mano. Claro, o sea, de hecho también muchos nuevos vecinos llegan por esta forma que se vende de hacer barrio, ¿verdad? Esta forma más comercial de vender el patrimonio, podríamos decir. Pero también sabes que yo veo, claro, hay otros vecinos que claramente valoran mucho. La investigación del profesor Valencia en la Universidad Central, él está justamente analizando qué pasa con eso y la gente, lo que hemos estado viendo, los vecinos valoran mucho los esfuerzos de protección patrimonial en sus territorios, ¿verdad? Pero hay otro elemento que a mí me llama la atención que tiene que ver con justamente lo que se afecta en las convivencias vecinales. Por lo menos lo que yo he visto en el barrio Yungay, que es el barrio donde yo hago mi trabajo territorial más directo, ha sido, ¿verdad?, un poco el conflicto que se genera entre los vecinos que valoran el barrio y el cómo le hacen entender a los nuevos vecinos, ya sean vecinos que llegaron por temas económicos o vecinos migrantes, ¿verdad? ¿Cómo le dicen al otro vecino que este barrio hay que cuidarlo, que es patrimonial? ¿Cómo se transmite ese valor, verdad? Y eso es interesante porque no es algo automático, no es espontáneo, ¿verdad? Y genera mucho roce, ¿verdad? Básicamente allá en el barrio ha sido el roce con los vecinos migrantes, ¿verdad? Que muchos vecinos interpretan que han llegado de manera insolente a instalarse en un barrio patrimonial, ¿verdad? Que el tener música toda la noche fuerte o establecer prácticas que antes no se hacían, como carretear en la plaza donde están los juegos de los niños, ¿verdad? Se empiezan como a transgredir ciertos códigos de convivencia que generan fricciones, ¿verdad? Todo esto en un contexto de barrio patrimonial, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo también lo patrimonial se está vinculando con
la convivencia vecinal, cómo esto se integra, ¿verdad? Y ahí es todo un desafío porque claramente eso puede establecerse como una barrera, una pared muy fuerte, ¿verdad? Entre nosotros los vecinos que cuidamos el barrio y lo valoramos y ustedes, los salvajes, ¿verdad? Que solo lo destruyen y lo mancillan, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en el cómo podemos justamente hacer que en los barrios cabemos todos, ¿verdad? Entonces, que lo patrimonial tiene que ser básicamente tiene que transmitirse en base a puras buenas prácticas, finalmente. O sea, el vecino que en el momento que le hace sentido cuidar el barrio o cuidar las relaciones con sus vecinos y entender que está en un entorno especial, ¿verdad? Eso va a venir de la mano con muchas otras cosas, con básicamente relaciones sociales sanas, ¿verdad? Armónicas, que aunque pueda sonar así como muy hippie, es lo que realmente hace al final que se establezca un equilibrio un poco en las relaciones y se pueda convivir. Entonces, el tema patrimonial, yo siento que ahora el desafío es cómo se integra en la convivencia, sobre todo con comunidades multiculturales, ¿verdad? Cómo deja de ser un patrimonio, ¿verdad? Y pasa a ser un patrimonio bastante más amplio. Bueno, en el caso del barrio Yungay, además, siempre ha sido un lugar de inmigración, no es esto una histórico. Cosa nueva. Domeico vivió ahí, mismo Sarmiento, etcétera. Y toda la migración campo-ciudad, siempre, ha sido un barrio multicultural, ¿verdad? Y pluriclasista, como lo hemos analizado varios especialistas, ¿verdad? Entonces, justamente esa riqueza que tiene el barrio en este momento y que lo ha tenido históricamente, no tiene que romperse con el tema de la... Y a propósito de eso mismo, ¿cómo ven los niños? ¿Cómo estas nuevas generaciones? Lo empiezo a adelantar un poco también lo que va a ser nuestro para la palabra. A propósito del trabajo que tú haces en Manuel Rojas, ustedes trabajan justamente con población también de niños, con inmigrantes. ¿Cómo ven eso? Sí, mira, yo siento que la virtud básicamente también de los barrios patrimoniales justamente son sus organizaciones, son sus personas, ¿verdad? Ahí está la riqueza patrimonial finalmente. El Centro Cultural Manuel Rojas es un espacio comunitario que existe desde el 2001, es un espacio autogestionado. Nunca hemos trabajado con ningún tipo de fondo estatal, ¿verdad? Es un espacio que se facilita para otro tipo de organizaciones. También es una casona gigante, ¿verdad?, que ocupan muchas organizaciones para hacer sus actividades, ¿verdad? Se hacen reuniones, se presta en el fondo un espacio abierto, no se cobra arriendo, ¿verdad? Simplemente se conversa y lo que se pide es una colaboración y mantener la casa entre todos, ¿verdad? Un tema de mantención del espacio. En este momento la actividad más fuerte que son los talleres para nuestros vecinos haitianos. En este momento hay 9 alumnos con la profesora Angélica Barros, ¿verdad? Ella es profesora de educación básica y ella todos los miércoles, desde las 8 de la noche, hace clases de español para nuestros vecinos haitianos. Ellos han ido de voz en voz, ¿verdad?, corriendo el dato, ¿verdad?, y han ido sumándose cada vez más personas. Eso ha sido muy interesante. También esta misma iniciativa también la desarrolla el Taller Sol, por ejemplo, un taller histórico, un centro histórico del barrio también a cargo de Antonio Cadima, ¿verdad? Un personaje, ¿verdad? Gran líder también del barrio en ese sentido, por su preocupación siempre también en la autogestión. Él también está desarrollando esta iniciativa. Y en el tema de los niños, también aquí yo me gustaría destacar lo que se ha hecho a través del tema de los huertos. Justamente en esta valoración de los entornos y del mejoramiento de los entornos, en las escuelas del barrio, por ejemplo, se han implementado huertos a través de profesionales, de agrónomos, ¿verdad? Y hay el mismo equipo que ahora está con el huerto escuela en el Museo de la Educación, que es una iniciativa que es sumamente linda, que yo los invito también a conocerla. Es un huerto que a través de justamente de la práctica con trabajo con la tierra y del mejoramiento del entorno se trabaja y se invita a la valoración patrimonial, ¿verdad?
Sí, estamos escuchando la música de nuestra sección Para la Palabra, donde es que dejamos justamente ahí colgados en nuestra página de iVoox lo que tú estás recomendando, los links justamente a poder ver lo que es estos huertos urbanos ahí en el Museo de la Educación. Sí, Museo de la Educación, busquen el proyecto Huerto Escuela. Ese proyecto está a cargo de Nicolás Aguayo y de Marcel Constantinescu, ¿verdad? Ellos también han trabajado el tema de los bicipaseos patrimoniales, ¿verdad? Gente muy preocupada del entorno y del patrimonio ambiental del barrio. Una muy linda iniciativa que yo los invito a conocer. Y bueno, también buscarnos al Centro Cultural Manuel Rojas. Tenemos nuestra página de Facebook, ¿verdad? Donde pueden las organizaciones enviar sus iniciativas, si quieren que los apoyemos, si quieren hacer algo en la casa. Invitados a que nos manden su iniciativa y todo se puede conversar. Sí, bueno, y nosotros también vamos a colgar ahí otra recomendación, un documental realizado por el videísta español Marcelo Expósito, cuando estuvo justamente el año 2010 en el contexto del Bicentenario en Valparaíso, recuperando estos que Ivens en algún momento había también captado en Valparaíso, va y entrevista a trabajadores del puerto, a historiadores, etcétera, y también intenta construir un discurso en relación a esto que hemos venido conversando, la relación entre un patrimonio vivo y este otro patrimonio que se construye y que tiende a quitarle a la comunidad la importancia y el poder sobre su propia vida. Bueno, vamos llegando al final y siempre nos gusta que nuestros invitados, nuestras invitadas puedan decir las últimas palabras que el conductor no lo deja decir, así que te dejo la palabra, Cecilia, para despedirte, para señalar alguna cosa que te haya quedado por plantear. No, muchas gracias por la invitación, muy, muy interesante, muy entretenido conversar contigo, Mario, con los auditores. Y solamente extender la invitación a todas las comunidades que quieran organizarse, a que no se sientan solas, que sientan que hay gente que ha avanzado en estos temas, que es posible defender nuestros territorios, que no es tan difícil pelear con los monstruos inmobiliarios, ¿verdad? Puede ser mucho trabajo, pero es posible que podamos avanzar en las defensas de nuestros modos de vida, de nuestros barrios, de nuestras comunidades. Se puede hacer, es un poco el mensaje y comunicarse, trabajar en red siempre, no quedarse solo, actuar en bloque siempre es mucho más entretenido incluso. Bueno, ahí estábamos con Cecilia Muñoz, ella es antropóloga de formación y actualmente doctora en sociología, está en su candidatura. Y en los controles, Álvaro Carreño, quien nos acompañó hoy día, y en la dirección del programa, Mario Sobarzo. Los saludamos, les deseamos unas felices fiestas patrias, ¿cierto? Sea el motivo que sea, sin olvidar las palabras de Recabarren, por supuesto, que celebra el pueblo en esta fecha. Y nos escuchamos en un programa. Muchas gracias a todos y todas. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. Que no te cuestiones nada, que trabajes con empresa, que le creas a la prensa, que defiendas intereses de la clase burguesa. Nos tienen trabajando, así que no miren, no hablen.